toleraba el pecado. Ustedes saben que cuando la Biblia nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, muchos cristianos han negligido y han olvidado que la responsabilidad no solamente es amar a Dios, sino que al decir que amamos a Dios, tenemos que, de una forma paralela e inherente, amar la santidad y la justicia. Tú no puedes decir que amas a Dios sin que tú aborrezcas y odies, escucha las palabras que estoy usando, sin que tú aborrezcas y odies la maldad y el pecado. En la cruz de Jesucristo Dios nos mostró su amor, pero al mismo tiempo el amor lo vemos nosotros al morir Cristo en nuestro lugar. Pero vemos el odio y la indignación justa y santa de Dios a Él tener que castigar a su Hijo. Entonces Dios castiga a su Hijo. Dios permite que su Hijo muera en manos de criminales y de pecadores. Ahí vemos la indignación intensa, el odio de Dios por el pecado, al grado que lo llevó a sacrificar a su Hijo. Y de su Hijo hacia nosotros vemos su amor. Entonces no podemos, la gente no ha comprendido el amor ni el odio de Dios, mucho menos. Porque para nosotros como seres humanos nos es incomprensible entender y creer cómo puede Dios odiar. Porque para nosotros el odio es algo negativo. Sin embargo, hay un odio bíblico que es justo y que es santo, cuando es motivado ante la indignación de la maldad. Entonces, cuando tú vas caminando por la calle, les decía yo el domingo, y ves que una persona está abusando de una niña de 10 años o tratando de violarla, no vas a llegar a decirle, en el nombre de Jesús, peace and love, suéltela por favor. ¿Verdad? Llegas y lo agarras a patadas a ese tipo, o si tienes una pistola le das 2 o 3 o 4 tiros en las piernas, o usas la violencia y la fuerza. ¿Por qué? Porque estás usando la indignación para proteger la vida y la santidad de la vida y la dignidad humana. Si te encuentras a Bin Laden ahorita en la esquina, ¿qué haces? Bin Laden, Cristo te ama. ¿Verdad? Tú no puedes, vas a tener que usar tal vez la fuerza para agarrarlo, esposarlo, entregarlos a las autoridades. Y esta indignación que nosotros manifestamos ante el pecado y nuestro odio ante la maldad es justificable en la Biblia por Dios. Cuando el odio no es permitido es cuando es motivado sin tener ninguna base por motivos egoístas y para satisfacer nuestras emociones. En la Biblia el odio no es mucho más que una emoción. En la Biblia el odio es una actitud. No es una simple emoción, es una actitud, repito, ante la maldad y ante el pecado. Entonces, en este mensaje que en esta noche vamos a analizar, vamos a descubrir que no podemos nosotros como cristianos tolerar el pecado. Hace ratito teníamos una junta a los pastores y yo les comentaba que la gente tacha, por ejemplo, si pasara un carro ahorita de homosexuales así encuerados todos y en ropas menores, ¿qué haríamos los cristianos ante ellos? Si los agrediéramos, seríamos acusados de racistas, de intolerantes, de discriminarlos. Sin embargo, lo que deberíamos hacer es agarrar y voltear el coche con todos ellos para que se cayeran todos y se abrieran la bocota todos. ¿Por qué? Para proteger a los niños que los están viendo y porque no podemos permitir que inocentes sean ellos manchados y sean corrompidos por estas personas que de una forma vulgar y abierta tratan de rebajar las normas santas de la moral. Entonces la gente cualquiera diría, ay, que el cristiano yo creí que puro peace and love y puro misericordia y puro amor. El infierno es una prueba de que Dios odia el pecado. Y el infierno es una prueba que Dios no tolera el pecado. El infierno es una prueba de una indignación santa y justa por el pecado. ¿Por qué no lo podemos entender? Porque no comprendemos ni siquiera lo que es amar. Para nosotros el amar es el amor de Hollywood, es perdonar todo, y sin embargo ese concepto no está en la Biblia. Cuando las personas andan en las calles vino una persona antier y me dijo, Armando, como cristiano, puedo ir a la embajada americana, me invitaron a protestar contra la guerra de Estados Unidos contra Irak. ¿Un cristiano puede ir a hacer este tipo de manifestaciones pacifistas? ¿Qué le contestarías tú?
Yo le contesté y le dije de ninguna manera. Y me preguntó por qué, y le dije, te voy a dar las razones. Porque hay una canción de los Beatles hace mucho tiempo que se llamó All You Need Is Love. Cuá, 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 cuá. Y esa canción de solo todo lo que necesita es amor, es una utopía, es una mentira. Porque si viviéramos en un mundo donde no hubiera maldad, sí, todo lo que se necesitaría sería el amor. Pero en un mundo donde hay el pecado y donde hay maldad, no solamente se necesita ese amor, se necesita el uso de la fuerza y de la violencia. Entonces, creer que andar en la calle, no a la guerra de Irak, vamos a proteger esto y vamos a proteger aquello, es una utopía, es una falsedad. ¿Por qué? Porque por la paz las personas dictatoriales y las personas que tienen gobiernos totalitarios no van a soltar las armas. Se necesita ir a quitárselas por la fuerza. ¿Por qué? Porque hay guerras que son justas y hay guerras que son injustas. Entonces, ese pacifismo es creer en un sueño de marihuana, ¿verdad? De que por el puro amor se puede vencer el odio. Y no es cierto. La Biblia no nos enseña eso. Y la prueba está en la cruz de Cristo. Primero tuvo que cumplirse la justicia de Cristo para que Dios pudiera mostrarme su amor. Primero se tuvo que cumplir la justicia para que yo conociera la paz. No puede haber paz en un mundo de pecado si antes no hay justicia. Siempre la justicia precede al amor y a la paz. Así que tratar de buscar en un mundo de maldad y de pecado que haya paz sin que se aplique la justicia, sin que se persiga a los criminales, es una utopía. Es un mundo que no existe, repito, más que en el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Entonces nosotros tenemos que elevar nuestra capacidad de comprensión, santos de Dios que me están escuchando. Tenemos que comprender cómo están funcionando las cosas. Tenemos que entender y pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a comprender tu amor, pero también ayúdame a comprender tu odio, Señor. Tu odio por el pecado y por la maldad. Porque ese carácter lo tengo que tener yo también. Y si no tengo ese balance, esa ambivalencia dentro de mi corazón, no puedo verdaderamente decir que amo a Dios. Porque el amor no es ciego, la fe no es ciega tampoco. Existen razones profundas detrás de todos los mandamientos que Dios nos dio en su palabra. Y esta iglesia era una iglesia que toleraba el pecado. Es como aquellos hermanos que, corrieron a un hermano de la iglesia. ¿Por qué lo corrimos? Venga para acá, mire, lo corrimos porque es la 4ª vez que lo agarramos, son sacando a las niñas, ya embarazó a 2 chamaquitas, y ese muchacho no merece estar aquí. Por el amor de los demás, sacamos a ese muchacho de la iglesia. Sacamos a esa señora de la iglesia, porque viene a la iglesia a pedirle dinero a todos, a sablear a todos, y eso no es falta de amor, es por el amor de los que se quedan, por lo cual aplicamos nuestra indignación ante la gente que se quiere pasar de listo y abusar de la iglesia, porque eso no es el amor. El amor se manifiesta, repito, cuando se busca la justicia y cuando se busca la santidad de Dios. Entonces la gente cree que la misericordia es perdonar todo, arreglar todo, y te equivocas. Es como el marido que engaña a su esposa. Y pues tú tienes derecho a perdonarme porque Cristo me perdonó. Sí te perdono, Panchito, y lo que tú quieras, cometiste adulterio, pero sabes una cosa, aquí tengo una herida que tú me hiciste contra adulterio, y esta herida tarda, porque soy ser humano, años en sanar. Y tú vas a tener que demostrarme en los próximos 3 años, Panchito, que realmente eres digno de que te demuestre mi confianza, no de la noche a la mañana, ya, te perdono y se acabó todo. Pues, bueno, ¿qué les pasa? Ahora sí que vamos a hacer el programa ¿Qué les pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa verdaderamente? No, pues tú tienes que estar sujeta a mí. Y discúlpame, una cosa es estar sujeta a ti, otra cosa es ser tu esclavo y tu sirviente. Y Dios no me manda a ser esclavo de nadie. Entonces, bajo la cobertura y bajo los términos de, tiene que estar sujeta, y cállese, y usted no tiene que hablar, comenzamos a salirnos y a irnos a un extremo que no existe en la Biblia. ¿Y todo por qué? Porque mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Y así está la mayoría de las iglesias y la mayoría de los cristianos y la mayor parte de los líderes espirituales en el mundo entero, sin tener respuestas ni poder tener un equilibrio verdadero en las enseñanzas de la palabra de Dios. En esta noche que vamos a estudiar a Jezabel, vamos a ver muchísimo relacionado con el gobierno de la iglesia, la mujer y el papel de la mujer dentro de la iglesia. Dice en Apocalipsis 2, 18 al 20, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Esa palabra es muy importante, la tolerancia. Que estás tolerando que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a quedarnos hasta este momento y vamos en primer lugar a ofrecerles el contexto histórico y geográfico de la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira estaba localizada a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo, que ya estudiamos esa iglesia, y fue establecida por Seleuco Nicator en el año 300 antes de Cristo y duró hasta el año 281 después de Cristo. O sea, que casi 500 años duró esta ciudad y formó parte del imperio de Alejandro el Grande. La ciudad actualmente se llama Aquisar, con K, Aquisar, y tiene 35,000 habitantes. La importancia de esta ciudad radicaba en la posición geográfica que tenía, porque estaba en el camino donde se unían Pérgamo con Sardis y que seguía el camino hasta Filadelfia y hasta la Odisea. Era el camino donde viajaba el correo imperial de Roma. Llegó a ser esta ciudad un oasis de la cultura griega en un desierto realmente oriental. Su dios era Apolo, era el dios de la ciudad. Y tenían otro dios que era un héroe militar llamado Tiramo o Tirimo. Y aparecía todavía en la arqueología moderna, en las monedas antiguas, montando un caballo y armado con un hacha y con un garrote. Ese era el héroe militar Tirimo de la ciudad de Tiatira. También en Tiatira tenían un oráculo o un santuario inmenso de adivinación, de brujería, y estaba dirigida por una sacerdotisa llamada Sámbate. Era el centro, además, de la industria del teñido, de la lana y de las telas. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 16 a Lidia, la que vendía púrpura? Bueno, ella era natural o había nacido aquí en esta ciudad de Tiatira. Muy bien, esta iglesia estaba teniendo dos problemas principales. En esta ciudad de Tiatira se celebraban periódicamente banquetes en los templos paganos y además se ofrecía en estas orgías, porque eran orgías, carne sacrificada a los ídolos. ¿Podían los cristianos asistir a este tipo de banquetes? Como los cristianos actualmente, ¿puedo ir a una boda religiosa o puedo ir al banquete nada más? ¿Cuál de las dos cosas puede un cristiano con discernimiento y comprensión de los caminos de Dios decidir para ver cómo actuar en el mundo, en el siglo XXI, donde nos encontramos? Y en segundo lugar, estos banquetes acababan siempre en orgías. ¿Podían los cristianos estar presentes en estas celebraciones? Los cristianos de la iglesia de Tiatira habían cedido a sus convicciones morales y bíblicas y comenzaban a permitir la inmoralidad y las falsas enseñanzas a su propia vida. Actualmente en el siglo XX podríamos hacer las mismas preguntas a los cristianos que en este momento nos están escuchando. ¿Hasta dónde tienes tú convicciones morales y hasta dónde respetas las normas de santidad en tu manera de vestir? Primera pregunta a las mujeres. Hay iglesias, yo conozco y viajo bastante seguido, donde dentro de la iglesia, no estoy hablando de muchachas que acaban de llegar a la iglesia el domingo, siempre tenemos visitantes y miren cómo vienen vestidas y no les vamos a criticar porque no podemos a una persona que acaba de llegar a la iglesia imponerle reglas. Pues ya el próximo domingo tienes que venir vestida así, sino que tarda tiempo en que la muchacha vaya captando, entendiendo por qué Dios quiere que sea su vestido moral, con pudor, etcétera, etcétera. Pero si después de 6 meses, un año, una muchacha o una mujer en la iglesia sigue viniendo a la iglesia con pantalones entallados, menos con el ombligo de fuera, caminando como licuadora enfrente de todos, con un escote hasta por acá, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que hay falta de muchas convicciones morales
en el área del pudor y en el área de la decencia de muchas mujeres que se dicen que siguen a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente subiendo. El mundo cada día baja más. Las mujeres del mundo cada vez se descubren más. La mujer de Dios cada vez se tapa más. Y tú no tienes que bajarte al nivel donde están las mujeres y descubrirte cómo ellas hacen, caminar como ellas caminan, bailar como ellas caminan, porque tú tienes otro llamado, tú tienes otro conocimiento. Dios te llamó a vivir en otro reino, en otra dimensión, para que lo conocieras a Él, para que fueras santa, para que fueras pura, para que no atrajera las miradas de los hombres sobre tu cuerpo, sino sobre tu espíritu afable y apacible y sobre el verdadero valor que tiene tu corazón y tu alma delante de Dios. Atraer las miradas sobre tu cuerpo hará, ¿verdad?, que algún día te acaben violando, te acaben secuestrando. La mayor parte de los violadores dicen eso. Es que esa muchacha pasaba enfrente de mi casa con sus pantalones apretados y se vuelve obsesión. Y tú no tienes por qué estar tentando a los hombres y mucho menos si eres casada. Así que esta iglesia es un tipo de las iglesias del siglo XX que toleran, que permiten que las normas de la santidad sean rebajadas y comienzan a manifestar una conducta dentro de la iglesia igual a la que existe fuera de la iglesia en el mundo. Cristo comienza describiéndose a sí mismo como el Hijo de Dios. Dice el versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Este título enfatiza su deidad y es muy significativo porque en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13, dice la Biblia, vi en los medios de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí en el capítulo 1, versículo 13 es Hijo del Hombre. Aquí él se describe como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre enfatiza su humillación y su identificación con todos los creyentes desde Adán. Y como el Hijo de Dios, Cristo adquiere y se adjudica este título para identificarse como no solamente fui un hombre y me identifico con ustedes como seres humanos, sino quiero también que recuerden que soy divino. Porque soy Dios en la carne. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Juan capítulo 10. Ahora, además de esto, Jesús dice que Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Y esto significa que los ojos de llama de fuego nos hablan que aquí Jesucristo no tiene ojos de borreguito a medio morir. La primera vez que vino Jesús al mundo, vino como un cordero, enmudeció ante sus enemigos, no se defendió, imitó un cordero, ¿verdad? Los discípulos asombraron que aguantara, que le hicieran. Pero el retrato de Cristo en Apocalipsis, como lo vimos en las primeras conferencias, es un Cristo totalmente diferente al Cristo que vino a la tierra. Es un Cristo que viene a juzgar al mundo, con los ojos penetrantes que nos hablan de juicio, los pies de bronce bruñido. El bronce en la Biblia habla de juicio, y ahora que venga Cristo ya no viene a salvar a nadie, viene a juzgar a todos los seres humanos que rechazaron y no quisieron aceptar su sacrificio para pagar por tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces, estos ojos de fuego nos hablan, ¿verdad?, de la tremenda y escalofriante penetración de esa mirada que va a desnudar a cualquier persona que crea que está disfrazada, y la mirada de Cristo en esta noche te revela los más profundos secretos de tu corazón. En Jeremías 17, 9 al 10, Dios dijo estas palabras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El otro día estaba yo leyendo la vida de un agente del FBI, un ex director del FBI, apellidado Hansen, que desde 1988 hasta el año 2000, por 12 años, este hombre que era de los máximos directores de la Oficina Federal de Investigaciones en Estados Unidos de la Policía, 12 años le estuvo pasando información a los rusos. Y durante 12 años le estaban pague y pague y pague,
y ni el cura que lo confesaba, ni su esposa, ni sus mejores amigos, nadie sospechó de él durante 12 años. Era un hombre que vivía verdaderamente una doble vida. ¿Cuántas personas que me están escuchando viven una vida doble? Que tienes tu amante escondidas y delante de tu casa y tu familia eres un hombre honorable y decente. Delante de la iglesia pones cara de San Martín de Porres y por acá robas, explotas a tus trabajadores, mientes, engañas, haces tranzas, tratas de sacar siempre la ventaja, usas a la gente, a tu esposa, quien se da cuenta cómo la tratas. Vives una vida doble. Y la Biblia dice que algún día, versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida. Dios conoce lo que pensamos en los secretos. Dios sabe cuántos viven hasta con 3 personalidades. Y cuando Él venga, la Biblia nos muestra a un Cristo con unos ojos de llama penetrantes, pudiendo escudriñar a aquellos que creyeron y se disfrazaron y usaron diferentes máscaras en esta vida. Quiero decirte que en el día de tu muerte le entregarás cuentas a tu Creador. Y Él te desenmascarará públicamente porque las obras serán puestas en público, como dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 5. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora vemos nosotros que en el versículo 9, Cristo de Apocalipsis 2, versículo 19, le tiene unas palabras de aprobación a esta iglesia. Yo conozco tus obras, y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vemos que esta iglesia tenía obras indicando que muchos estaban activos sirviendo a Dios. Amor, ¿verdad? En esa época se construyeron muchos hospitales y asilos para ancianos cristianos, lo cual es una, ante la gente, entre comillas, manifestación de amor al prójimo. Fe, esta iglesia, ¿verdad?, tenía una perseverancia y decían que creían en Dios. Santiago nos dice, si tú tienes fe y no tienes obras, tu fe no sirve para nada. Tenían servicio, o sea, estaban comprometidos en la obra y servían en diferentes ministerios. Eran pacientes, no se daban por vencidos, perseveraban y tenían buenas obras más que las postreras. Pero sin embargo, Cristo le hace una acusación muy seria a la iglesia, como se la hizo a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan ustedes a la iglesia de Éfeso? Conozco que eres paciente, que les das dulces a los niños, que visita los hospitales y que haces buenas obras. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Todo lo que la iglesia de Éfeso tenía quedaba reducida a cero porque Cristo les decía, hay algo más importante que todo lo que crees que has hecho, tu amor por mí. O sea, todo lo que has hecho, no lo has hecho de un amor nacido de tu comunión y de tu intimidad conmigo. Y con esta iglesia se repite otra vez, tienes paciencia, servicio, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es esto? Que iba a hacer que se perdieran todas estas cosas buenas y virtudes y que Dios tenía contra estos cristianos y contra estos líderes. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a comenzar un estudio muy breve de la mujer Jezabel. La palabra Jezabel significa en el hebreo deshonesta o perjura. Deshonesta. Esta palabra deshonesta en el hebreo nos habla de una mujer que no es sincera, que tiene motivos equivocados en todo lo que hace, que tiene deseos profundos de controlar, de dirigir y de dominar a los hombres. Es una cosa en la naturaleza femenina, lo vamos a ir viendo para que no confundamos con el verdadero liderazgo femenino que anhela controlar y dominar para sus propios beneficios personales y satisfacer su ego. ¿Quién fue esta mujer en el Antiguo Testamento? Vayamos rápido al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 16.
31. En el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 31, se nos enseña quién era esta mujer. Y está hablando aquí del rey Acab, que era rey de Israel, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel no era judía, era una mujer que se había casado con un rey judío. Y vemos nosotros inmediatamente la infiltración satánica. Esta mujer era perversa, era una mujer mala, era adicta a la hechicería, era adicta a la brujería. Ella conocía y servía muy bien a Satanás y a los ídolos falsos, y se casa con un hombre malo, también llamado Acab, porque dice el versículo 31 que le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. O sea, cuando Acab se casó con Jezabel, este rey ya andaba en la maldad. Dice la Biblia, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Dice Amós, andarán dos juntos sin que estuvieran de acuerdo, no. Entonces es común siempre que una persona es mala, a alguien que es malo se le pega. A un muchacho marihuano se le pega a uno que le guste la marihuana. Una muchacha que se acuesta con su novio, se le pega a una muchacha que también se va a acostar con su novio si sigues teniendo esa amiguita. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Lo semejante, dice la Biblia, atrae a lo semejante. Entonces este hombre andaba en el camino del mal, viene el Satanás y le da el puntillazo, poniendo una mujer en su vida que era mala igual que él, pero él era Peter Pan comparado con ella. Porque ella era mala y perversa y fuerte de carácter, y él era malo y perverso y débil de carácter. Entonces nos damos cuenta quién gobernaba, quién dominaba y quién daba las órdenes en esa casa, en ese imperio, en ese castillo, en ese gobierno. Ella. Esta mujer, dice la Biblia, ahora vayamos a 1 de Reyes 21, 25, 1 de Reyes 21, 25, dice que a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió. Vemos que era un hombre sin convicciones, era un hombre que no le interesaba leer la Biblia, era un hombre que no le interesaba consultar la Torah, se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, ¿qué cosa? Lo incitaba. Cuando tú vas en el camino de la maldad y te apartas de los caminos de Dios, vas a encontrarte amigos y amigas que andan en ese camino, y esos amigos y esas amigas van a darte el puntillazo o te van a acabar incitando para que te degrades más, para que desciendas más bajo, para que corrompas más y más tu corazón y para que te alejes cada vez más de Dios. Esta mujer era lo último que necesitaba el rey Acab. Ella lo incitó a ser todavía más malo. Vayamos ahora al segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y vemos que esta mujer no solamente era mala, perversa, bruja, sino que también era prostituta y hechicera. Los tenía todos. Dice Segunda de Reyes 9, versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿qué paz? ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Jehú fue el hombre que usó Dios para que matara a Jezabel. Y lo vamos a ver finalmente, ¿verdad? Que en un cuarto sube Jehú y busca a Jezabel. Ella se pinta porque se pintaba, ¿verdad? Con antimonio, unas ojerotas que se pintaba y unas chapotas que se pintaba. Ya, imagínense la cara de Jezabel, ¿no? Cualquiera se la puede imaginar. Y entonces Jehú le dice a los eunucos, échenla por el balcón. Y le echaron por el balcón, y cuando dio por el balcón, quedó desparramado totalmente, y llegaron los perros y se la comieron. Y lo único que le quedó fueron las palmas de las manos y los pies. Esta prostituta y hechicera fue aquella a quien Dios la había juzgado.
Ahí mismo en 2 Reyes 9, dice el versículo 30, vino después Jehú a Jezreel, versículo 30, del 2 Reyes 9, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó por una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, en los caballos, y él la atropelló. Entró luego después que comió y bebió, y dijo, ahora vayan a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Murió pues, igualmente murieron sus hijos y todos sus seguidores. Regresamos al Apocalipsis, después de ver a esta Miss Universo. Y dice la Biblia que dentro de la iglesia de Tiatira se infiltró una mujer. Y para que nosotros en el siglo XXI pudiésemos darnos cuenta qué tipo de mujer, y los cristianos del Nuevo Testamento, se usó el nombre de Jezabel. Y ya con el nombre de Jezabel ubicamos las características de esta mujer del Antiguo Testamento y vemos que los espíritus que operaron en esta Jezabel, cuando murió Jezabel, los espíritus no se mueren, se salen de los seres humanos y siguen en el mundo vagando, buscando a alguien semejante, a quien se le puedan meter con las mismas capacidades. Si tu madre fue bruja y se murió tu madre y la enterraron, los espíritus de brujería de tu madre se le van a meter a cualquiera de ustedes como hermanos, sobre todo cuando no son cristianos. Uno es el premiado siempre. El espíritu de alcoholismo de tu padre va a alcanzar a sus nietos y a sus bisnietos hasta la 3ª o 4ª generación, porque estas maldiciones, así se llaman maldiciones, dice la Biblia, alcanzan hasta 4 generaciones de los que odian a Dios y de los que rechazan a Dios. Por el nombre que dice Jezabel, que se dice profetisa, indica que esta mujer en la iglesia era una mujer mala, falsa profeta, seductora, coqueta, devoradora de hombres, ejercía una influencia tremenda sobre los varones, pero la influencia de ella estaba cubierta, estaba escondida. Nunca Satanás se presenta, ni los malos, ni les repito, ni las malas, ni los que se meten a la iglesia, a y a todas las iglesias, nunca se mete nadie así, llegó el lobo, me los voy a comer a todos. Siempre entrará, como me acuerdo en el centro cívico, llegaron dos señoras, no les digo ni hermanas todavía, llegaron 2 hermanas y, pastor, sí, mucho gusto, queremos decirle que tenemos todos los dones espirituales, somos profetisas y venimos aquí a dar palabra del Señor a su iglesia. Cálmate, Débora, que le digo una, ¿verdad? Le dije, miren, señoras, antes de que quieran abrir la boca, le dije, en primer lugar, la primera regla, les prohíbo, así les dije, les prohíbo abrir la bocota en 6 meses. Ay, qué feo nos dijo. En segundo lugar, se van ustedes a trabajar al departamento de higiene o a lavar los baños y los pisos por 6 meses. Y después de que estén aquí trabajando en la iglesia, en las labores más bajas, ¿verdad?, que supuestamente son las más grandiosas delante de Dios, ahí voy a ver qué tanta humildad tienen. No duraron ni 2 días en la iglesia. Y así pasa, ¿verdad? Hay gente que llega y es que tienen en los estudios bíblicos, es que los pastores deberían escucharnos porque tengo palabra del Señor. Miren, hermanos, cada semana me pasan a mí así folders con hojas de hermanas que me mandan, otros anónimos con cartas. Pastor Alducin, quiero decirle que el Señor me dijo que hay pecado en este fulano de tal y que usted tiene que obrar así, bla, 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 bla. Y todas estas cartas que nos llegan de supuestas profetisas, que se dicen profetisas, nosotros como líderes espirituales tenemos la responsabilidad de discernirlas.
Pues es que viene el juicio contra México y tuve un sueño y usted, pastor, tiene que anunciarles que el 15 de febrero va a estallar esta guerra y viene terremoto y porque es palabra del Señor. Yo siempre a las que les puedo contestar les digo, a mí no me ha dicho nada el Señor. Y sabes una cosa, trato diario de estar muy cerca con el Señor. Yo no sé por qué el Señor, si me ama, me va a mandar un recado por otro lado. Si me manda un recado por otro lado es para confirmar algo que ella me dijo, pero no algo que es nuevo, ni que tampoco tenga yo que hacerte caso para poder yo dirigir ni siquiera el destino de la iglesia que Dios puso en nuestras manos como líderes para hacerle caso a tantas babosadas. Porque son babosadas. Son personas que tienen un ego tan grande que se creen profetizas. Mira, esas personas siempre pregúntales, a ver, ven para acá, Débora. Quiero preguntarte, número uno, para poder, es la prueba de las falsas profetas. Quiero decirte, ¿cuántos versículos memorizas diario? ¿Cuántos versículos memorizas diario? Mira, para que puedas ser profeta de Dios, es la persona que anuncia los oráculos de Dios. Un profeta no es necesariamente el que anuncia el futuro, sino que es la persona que habla la conforme a la palabra de Dios. Si tú no estás llena de la palabra de Dios y no memorizas la palabra de Dios, ¿de dónde me sacas tus babosadas? ¿Y por qué dice que son babosadas? Te lo voy a mostrar con la Biblia. Vayamos a Jeremías. Ay, hermanos, esto ha pasado y pasará y seguirá pasando, desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice en Jeremías capítulo 14, versículo 29, que Dios le mandó a su profeta a que dijera estas palabras. Jeremías 14, versículo 14. Jeremías 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Engaño de su corazón os profetiza. Versículo 15, por tanto ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, es profetas. Desde el Antiguo Testamento llegaban al pueblo de Dios, ¿quiénes? Hombres y mujeres con mensajes de Dios, entre comillas supuestos mensajes de Dios. Imagínense ustedes la enorme responsabilidad que tienes tú como padre de familia, yo como pastor, como un oficial en el gobierno, de discernir, de distinguir por el amor de Dios lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque si nos vamos con la finta y crees que es de Dios, te pueden sacar del camino, porque son enviados por el infierno. Vayan ustedes a Jeremías 23 ahora, Jeremías 23, versículo 16. Dice Jeremías 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará eso en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan en el engaño de su corazón? Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2. Para el que tenga dudas de que la Biblia y que la vida cristiana no es una guerra y no estamos en una guerra continua. En las guerras están ambos bandos, los países, tratando de interceptar los mensajes mentirosos de los mensajes correctos para que los enemigos no los hagan caer en su trampa. Juego de espías se llama esto. Bueno, en la guerra espiritual también lo hay. El diablo va a mandar a tu casa, va a mandar a tu matrimonio, va a mandar a tu familia, nos va a mandar aquí a la iglesia, falsos profetas. Mensajes mentirosos que no vienen de Dios. En segunda de Pedro dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿qué harán? Introducirán encubiertamente, ahí está, cubierto, disfrazado, herejías destructoras, y negarán al Señor que lo rescató,
atrayendo sobre ellos destrucción repentina. Ahora vean 1 Juan capítulo 4, ¿cuál es la orden que se nos da? 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No te vayas con la finta, no creas cualquier mensaje que te dan, no creas cualquier visión que te dijeron, cualquier sueño que te aparecieron, cualquier carta que te manden. No lo creas tan fácilmente, sino prueben los espíritus. Prueba el espíritu si es de Dios, porque muchos falsos profetas se han salido por el mundo. Ahora vean 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, versículo 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Esa carita que tú le veas y porque la hermana sí tenga carita de piedad y a mí me mandó el Señor y tengo esto y tengo aquello. Aguas, 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 ojo, ojo, ojo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Vivimos un tiempo peligrosísimo. ¿Quién lo puede negar? Donde Satanás mandará un ejército a las iglesias del mundo entero, a nuestra iglesia y a todas las iglesias. Y todas las personas así que llegan nuevas y que ya quieren ser profetas y que mensajes y que mandan cartas y que los pastores tenemos que hacerles caso. Cuidado, pastores que me escuchan. Cuidado. Ahí en el Perú hubo un caso muy sonado. Llegó una mujer a una iglesia y le dijo al pastor que ella era profeta y que tenía mensajes de Dios. Y el pastor, Dios la bendiga, gracias a Dios por su don. Esta mujer, fíjense lo que hizo, comenzó a ir a los estudios bíblicos que tenía la iglesia en algunas casas. Y esto sucedió también en Bolivia y todo el área de los Andes. Y anduvo recorriendo como 30, 40 iglesias como por 2 o 3 años. Y en cada estudio bíblico que iba, se paraba, el Señor me dice en este momento que no le hagas caso a tu pastor. Que la esposa del pastor vive en pecado contra la verdad de la palabra de Dios. Para eso no tenemos absolutamente ninguna tolerancia. Ahora vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Y veamos entonces que cuando esta mujer se decía profetiza, ¿qué significaba? Que decía que recibía mensajes directamente de Dios para comunicarlos a la iglesia, vanagloriándose desde luego en tener mensajes divinas. Y esto, desde luego, no significa que no haya verdaderas profetizas de Dios y verdaderos profetas de Dios. Sí los hay. En muchas iglesias hay mujeres ungidas con un ministerio precioso que Dios las ha llamado y los líderes discernimos. Y tenemos que aceptar y tenemos que reconocer cuando alguien tiene, y eso es después de mucho tiempo de conocer a la hermana, de mucho tiempo conocer al hermano. Nadie más que el tiempo nos puede garantizar que verdaderamente hay una mano de Dios especial en esa mujer, en ese siervo. No de la noche a la mañana. Entonces, no quiere decir esto que no haya el original, lo verdadero, porque sí lo hay. Hay lenguas verdaderas, hay sanidades verdaderas, hay gente que se cae para atrás, que las toma el Espíritu Santo, hay gente que ellas mismas se tiran para atrás, y hay gente que los chamucos se tiran también. Yo recuerdo una reunión que tuvimos en un congreso grandísimo en una ciudad de México, que el predicador comenzó así, pero de una forma indiscriminada a tumbar a todos. Me acuerdo que se acercó conmigo y de una forma descarada, así me puso el pie y me empujó con la mano. Y le agarré así el brazo y le dije, y lo jalé de la corbata. Y le dije, ¿sabes qué? Eso no lo hagas. Es una profanación contra el nombre de Dios. A mí no me tumbas a la fuerza, le dije. Dije, yo desde que veo una persona que pone la mano y te comienza a empujar, ten cuidado, quítale la mano. Nadie que te tiene que empujar. Si te caes y das el azotón, te tumba el Espíritu Santo. Y no vas a caer descalabrado. Entonces hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Hay otra gente que no las tumba nadie, pero tienen que caerse para sentir y que la gente lo vea, que el Espíritu Santo los tocó. Y sin embargo, es autosugestión. O el Espíritu verdaderamente te toca. Entonces todo es falsificado en la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero es predicadores que llegan, pum, 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 ¿verdad? Mi Rambo,
Ahora, la enseñanza que nosotros vamos a deducir rápidamente, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12, que el Espíritu Santo nos enseña que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos versículos se llegaron a tomar y se colocaron en un extremo donde existen iglesias verdaderamente que a la mujer, cállese. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Y para que nosotros podamos entender el contexto, porque siempre el texto sin el contexto es un pretexto, tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en las iglesias, como en la iglesia de Corinto también. No había 1 Timoteo, no había Corintios, no había nada del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Estaba en la iglesia de Corinto, llegaba Pablo, ya saben, hay hermanitas de todo tipo, pero hay hermanas lindas, hay hermanas que no les para la lengua, pero ni un ratito, hay otras que en todo se meten, hay otras que son bien chismosas, hay otras que son critique a todas las demás, hay de todo en la iglesia. Aquí tenemos de tutti frutti, vainilla, limón y de mango. Se paraban en la iglesia y mi marido, y al revés, usted cae y se siente ese Pancho. Entonces, el Espíritu Santo ilumina a Pablo y le dice, mira, hay que recordarles, 1 Corintios 11:3, que el hombre es la cabeza de la mujer. Y que la mujer debe demostrar ante la gente que verdaderamente está sujeta a su marido. ¿Cómo? Dejándolo hablar al primero. Cuando siempre nos traen a los pastores una pareja, y llega una pareja, oiga pastor, queremos hablar con usted, y ella comienza, digo, vamos a calmarnos, el que debe hablar es él. Entonces tú también no debes de tolerar esto con mucha humildad con tu esposa, mi amor, permíteme, pero déjame tomar a mí y explicar al pastor cuál es el problema. Pero desde ahí, desde que viene la consejería, te das cuenta a quién le amanece el gallo. ¿Cuál es la enseñanza principal la mujer puede enseñar? Porque había profetisas, había diaconisas, Romanos 16, como lo vamos a ver en la próxima clase. El problema era que la mujer no abuse y trate de levantarse en un nivel de usurpar, dice claramente, o ejercer dominio sobre el hombre, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en el gobierno. Esto es muy importante de poder comprenderlo. Todos los hombres que se describen en el Nuevo Testamento, todos los nombres para describir a los líderes se encuentran en género masculino. Damas y caballeros, teólogos que nos están escuchando, todos los nombres, obispos, episcopos, ancianos, presbúteros, pastores, todos los nombres que se usan para designar a los líderes o el liderazgo, con excepto de diaconisa, que no es líder, es un ayudante en Romanos 16, todos están en género masculino en la iglesia. Dios le entregó al varón la autoridad. Dios creó primero a Adán, y el gobierno de las naciones, el gobierno del hogar y el gobierno de la iglesia debe estar en manos de varones. Todas las palabras originales están absolutamente en masculino. Ahora vamos a comenzar a contestar preguntas que surgen inmediatamente, pero ¿qué de todas esas mujeres que se encuentran pastoreando? Yo conozco hermanas en Cristo que son pastoras y están haciendo una labor maravillosa. Escuchen esto, la voluntad de Dios es doble, es directiva y es permisiva. Y el hecho de que Dios permita algo no significa necesariamente que sea su voluntad. A ver si me van entendiendo. Dios quiere dirigir mi vida, esa es su voluntad directiva. Pero si yo me aparto de los caminos de Dios y me brinco las trancas y tú te casas con una persona equivocada, no digas, Dios quiso que me casara con este filisteo. No, Dios permitió porque nos dio la libre voluntad. Pero no era la voluntad de Dios que hicieras eso. Pasó lo mismo con el divorcio. Le preguntaron a Jesús, oye, explícanos, si está escrito que el hombre y su padre dejará y se unirá a sus mujeres a una carne, ¿por qué Moisés le dio carta de divorcio a los judíos? Y Cristo les contestó, por la dureza de su corazón. Pero no es la voluntad de Dios que haya divorcio. Pero por causa de la maldad del hombre, por la causa de hombres golpeadores, por causa del adulterio, Dios permitió que haya una separación para preservar la dignidad de sus hijas o de sus hijos y de los niños pequeños.
pero no significa que sea la voluntad de Dios. Las iglesias actuales gobernadas por mujeres solo tienen un significado. Dios lo está permitiendo por la ausencia de liderazgo de los varones. ¿Por qué hay mujeres pastoras y por qué hay tantas mujeres que están en muchas iglesias llevando un liderazgo y pastores que están haciendo muy buen trabajo? Porque no hay hombres. Nada más por eso. Es un síntoma de decadencia del liderazgo masculino en una iglesia. Cuando son puras mujeres las que mandan y las que gobiernan. Por un lado, gracias a Dios por estas mujeres que han tomado las riendas del liderazgo. ¿Por qué hay tantas mujeres que en su casa ellas le leen la Biblia a los niños? Ellas los llevan a la escuela. Ellas pagan la luz, ellas pagan la renta, porque los hombres son unos baquetones, unos holgazanes, flojos, apáticos que han abandonado el liderazgo. Y creen que solamente toma un fénega, paga el gasto y la luz y ya te van esos 2 pesos. Creen que con eso ya cumplieron como hombres. Y eso no es ser hombre. Entonces, gracias a Dios por estas mujeres que han tomado las riendas en la casa, han tomado las riendas en la iglesia y han tomado las riendas en el gobierno, como Margaret Thatcher y otras grandes mujeres estadistas que mostraban la corrupción del liderazgo masculino en los mismos gobiernos. Pero no es la voluntad de Dios que así sea. Cristo le dijo a las personas que no lo querían adorar, si ustedes no me adoran ni me alaban, hasta las piedras me pueden alabar. Dios puede levantar aún lo que ni siquiera nos imaginamos para poder entenderlo. Ahora, todas estas mujeres que toman el liderazgo son Jezabeles, de ninguna manera. Existen cantidad de mujeres, repito, ungidas por Dios, que aman verdaderamente a Dios y a sus ovejas y que están realizando un trabajo maravilloso en la evangelización y en el pastorado de las almas. Entonces, ¿a qué tipo de mujeres se refiere Jesús con las Jezabeles en la iglesia? A estas mujeres que tienen espíritu de control, dominio, manipulación, chantaje y la usurpación de la autoridad masculina, tanto en el hogar como en la iglesia. Vamos rápidamente a Isaías 3. Y vemos este fenómeno en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 3, versículo 12. Y vean ustedes un síntoma de decadencia en el pueblo de Dios. Isaías 3, 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tú eres en el curso de tus caminos. Un síntoma de decadencia en el Antiguo Testamento fue cuando los jovencitos eran los que tomaban el liderazgo junto con las mujeres, porque los hombres habían apostatado. Los hombres andaban fornicando, andaban viendo pornografía, andaban emborrachándose, traicionando a sus mujeres, siendo desleales a sus hijos y a su propio matrimonio, y por eso Dios los hace a un lado y levanta a las mujeres y bendice a las mujeres como lo está haciendo en el siglo XXI en que estamos viviendo. Estas mujeres son las que están tratando de dirigir, de gobernar y de provocar temor sobre los miembros en las iglesias con falsas profecías. Se dicen profetizas, recuérdalo, pero sin embargo son sueños y visiones mentirosas. De toda esta falta de orden dentro de una iglesia, escúchenme líderes, de toda esta falta de orden dentro de una iglesia, en una casa el responsable es el padre, en la iglesia somos nosotros. Nosotros no podemos tolerar. No lo podemos tolerar y lo debemos detener inmediatamente. Todo líder espiritual que no ejerza control y tolere este tipo de mujeres dentro de su iglesia, acabará tarde o temprano, comprometiendo sus convicciones con el mundo y va a acabar fornicando, y el varón que abandone el liderazgo que Dios le ha entregado, tarde o temprano, este varón será juzgado. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos sigues amando al enseñarnos la verdad. Sabemos que no puede existir el amor sin la verdad, porque el amor no es ciego, ni tu misericordia tampoco. Te damos gracias porque nos has dejado delineado en la Biblia claramente el orden de la iglesia, el orden en el hogar y el orden en las naciones. Y te damos gracias, Señor, por las mujeres, la ayuda idónea que has traído a nuestra vida y nuestro matrimonio, que nos ayudan y nos fortalecen a seguir adelante. Gracias por esas mujeres que en los hogares han recogido las riendas que sus maridos han tirado. Maridos machos que han creído que ser hombres
es ser peleoneros, borrachos, parranderos y jugadores. Gracias por esas mujeres valientes, Padre, que han sido abusadas y que tú tienes grandes recompensas para ellas. Gracias por las iglesias también, donde los hombres abandonaron el liderazgo y creyeron que la religión era cuestión de las mujeres, y las mujeres levantaron las riendas y están predicando tu palabra santa. Gracias por ellas. Gracias por todos aquellos corazones que solo tú conoces, que son rectos delante de ti, que te aman sinceramente y que aceptan el diseño establecido por ti en tus sagradas escrituras. Gracias, Padre, porque al poner al hombre como cabeza de la mujer, nunca quisiste significar que seamos mejores que ellas, ni que las tengamos también que aprovechar dominándolas, ni convertirlas en nuestras esclavas y menos en nuestras sirvientas, porque Dios, la Biblia dice que debemos tratarlas como mujeres frágiles, como vasos frágiles, coherederas de la gracia con nosotros, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pero si tú eres una mujer que tienes este matriarcado que heredaste tal vez, y que te gusta dominar y en tu sangre está el controlar a tu marido, entrégaselo a Dios en esta noche. Porque si tú continúas avanzando, tus hijos van a crecer lastimados e inseguros. Dios creó el diseño de Dios en el hogar para que el varón sea la cabeza.